Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a nuestra reunión dominical en la cual le rendimos culto de alabanza a nuestro Dios. Y clamamos en este momento para que el Dios Todopoderoso siga utilizando su palabra para lavar nuestro corazón, para limpiar nuestras maldades, para guiar nuestra vida, para darnos la fortaleza que necesitamos para que usted y yo estemos firmes en el momento que regrese nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Y en este día particular hemos tomado otro tema, digamos, esta es una predicación temática, un tema que hemos titulado la esclavitud voluntaria. Y esto pareciera como que si fuera increíble de sostener, pero realmente es así. Hay personas que anhelan, añoran en su corazón ser esclavos, seguir siendo esclavos o regresarse a la esclavitud de la cual Cristo los sacó. Y la esclavitud como forma parte, digamos, de un pensamiento subconsciente de raíces profundas que pueda tener la persona en su mente y en su corazón. Para este caso, fíjense cómo Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre lo dijo en una de sus frases que son célebres. Dice: los hombres no son prisioneros del destino, sino solo prisioneros de sus propias mentes. Es decir, puede ser que seamos libres y digamos, inclusive nos cataloguemos como libres, pero realmente somos esclavos de nuestros pensamientos y añoramos estar encadenados en muchas cosas de las cuales el Señor nos libró. Y fíjense que no somos los mismos o los únicos que hemos de atravesar este tipo de situaciones. En el pasado, en Éxodo 16:3, nosotros podemos encontrar un antecedente bíblico y uno de los tantos incidentes que atravesó el pueblo de Israel. Fíjense cómo en Éxodo 16:3, en la Nueva Versión Internacional, en uno de los reclamos que hace el pueblo de Israel para Moisés y para Dios, por supuesto, le dice: oye, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos al torno de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Fíjense cómo ellos, en otras palabras, le están diciendo: oye, nos han dejado de esclavos como estábamos. Nosotros como esclavos de los egipcios estábamos bien, pero esta era la misma gente que se estaba quejando allá de que los egipcios los ponían a trabajar 12, 14, 16 horas a palo limpio y estaban ahí famélicos, no tenían libertad alguna en absoluto. Si nacía un hijo varón se lo mataban porque los egipcios decidieron cómo se controlaba la población. Es decir, eran esclavos oprimidos, pero sin embargo ahora se están quejando. Bueno, esto no es tan diferente de nosotros, hermanos. Nosotros hoy podemos estar tratando de llegar nuevamente a la esclavitud, añorando vivir en el odio del que el Señor nos libró, vivir en el rencor, en la venganza del que el Señor nos libró. Entonces viene el pensamiento de nuestra mente diciendo: oye, lo que me hizo fulanito y lo que me hizo perencejo, oye, verdaderamente. Y se nos olvidó que de allí nos sacó el Señor. Podemos estar igualito buscando ser esclavos nuevamente del fetichismo, de la idolatría, del ocultismo, de la filosofía, y siendo cristianos queriendo devolvernos. No, llévate el agua del río Jordán, el agua bendita del río Jordán, la tierra de la cruz del Calvario, y cosas como esas, cayendo nuevamente en el fetichismo de donde el Señor nos libertó. Muchos probablemente estemos añorando la esclavitud de los vicios, de las malas costumbres, de las malas mañas, de la inmoralidad, de las lujurias, de las pasiones desordenadas, de donde el Señor nos libró. Y hoy nosotros decimos: ay, tan sabroso que yo la pasaba. Sí, tan sabroso que la pasaba, pero no te acuerdas de la otra parte fea. Puede ser que estemos añorando nuevamente estar esclavos de las mentiras, de los engaños, de la irresponsabilidad, cómo nos salíamos de los paquetes metiendo una mentira, manipulando, cómo nosotros nos iba también manipulando, pero éramos unos esclavos del pecado y de la maldad. Hermano, y nosotros no deberíamos obedecer a un espíritu de esclavitud. No deberíamos, porque nosotros fuimos arrancados de las cadenas de opresión. En Romanos 8, 14 y 15 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, nosotros, usted y yo, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. Es decir, hay un contraste. Ustedes no recibieron al Espíritu de Dios para que los esclavice, para que vuelvan a la esclavitud,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y le permiten llamar a Dios como Abba Padre, como un Padre cercano, un Padre verdadero. Y fíjense qué es lo que hace Satanás y cuál es la clave para la esclavitud. ¿Cómo nos esclaviza Satanás? Bueno, a través del pecado. Y el pecado viene a través de las tentaciones y nos impulsan para que una vez que usted y yo cometamos un pecado, nuevamente quedemos atrapados en las cadenas de la maldad. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, así por cuanto todos pecaron. Entonces, la clave de las cadenas de la esclavitud es el pecado. Si nosotros nos mantenemos alejados del pecado, es imposible que usted y yo no pequemos, nosotros pecamos. Pero el Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Usted se levanta en el nombre de Jesús y le pide perdón al Señor y se aparta del pecado. Porque el que se aparta del pecado, se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Romanos 6:16, fíjense cómo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al que obedecéis? O sea, si usted se somete nuevamente a la esclavitud, del odio, del rencor, de la venganza, de los vicios del pasado, de las pasiones desordenadas, de la lujuria, del engaño, de la manipulación, usted se convierte nuevamente en esclavo de ellos y va a decir lo que ellos les digan. Por la otra parte, el contraste es que la clave de nuestra libertad del pecado fue la justicia de Cristo Jesús. Así de sencillo funciona, hermano. Así de sencillo. Efesios 1:7 y 8 nos dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Es decir, tu libertad, mi libertad, la ruptura de tus cadenas y mis cadenas, esa la realizó Cristo Jesús con la sangre de su Hijo, a precio de sangre, y perdonó nuestros pecados y desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento, para que no volvamos a caer en esclavitud. Y de hecho Pablo en Gálatas 5:13 nos dice que nosotros no necesitamos volver a la esclavitud, no requerimos, no es una necesidad para nosotros, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros en amor. Y fíjense cómo Pablo, el apóstol Pablo, se identifica delante de los filipenses. Y él lo hace de esta forma, sabiendo que los filipenses estaban, igual que muchos de nosotros, enfrentando diversos conflictos existenciales. Bueno, probablemente se identificarían con esto que Pablo le está diciendo. Y en el inicio de su carta, en Romanos 1, dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo. Así se identifica también con los filipenses, y así se identifica en otras cartas. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo y elegido por Dios. Hermano, nosotros, usted y yo, sí podemos experimentar una esclavitud positiva, y es la esclavitud a Cristo Jesús. La esclavitud significa, y Pablo lo que está queriendo decir a los romanos, a los filipenses y probablemente a los efesios, y en muchas de sus cartas, como él se identificaba como un esclavo de Cristo, le está queriendo decir es que un esclavo como él no depende de sí mismo, sino que depende de su amo, que es Cristo Jesús en este caso. El esclavo no tiene libertad para elegir, sino que le pregunta a su amo qué le conviene. No es independiente y no es libre para ir y venir y hacer lo que le dé la gana, sino que siempre está guiado por quien es dueño de él. Así que, como reflexión final, quisiera dejarte unos pensamientos. Fíjense, Dios fue paciente, hermano. Y eso tenemos que analizarlo. Si usted revisa el libro de Éxodo, va a entenderlo. Dios fue paciente con los israelitas en el desierto. Llegó un momento en que ya Dios su paciencia se agotó y ellos murieron sin alcanzar la tierra prometida. Usted y yo no probemos la paciencia del Señor. No siga tratando de burlar, o no sigamos tratando de burlar al Dios Todopoderoso. Si de verdad usted lo quiere, puede ser libre. Usted no está obligado a volver a la esclavitud. No está obligado. Y si no tiene fuerzas para desprenderse del pecado que nuevamente usted quiso y la esclavitud que usted nuevamente buscó, si no tiene fuerza, pídale al Dios Todopoderoso, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en este momento hay libertad para ti.
y oramos en el nombre de Jesús para que tu corazón, para que tu mente y para que tus pensamientos sean liberados por el Dios Todopoderoso que pagó tu libertad y mi libertad con la sangre de su Hijo amado. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.